Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos llegando ya, si se dan cuenta, al final ya de esta carta, hermanos, de esta preciosa carta a los tesalonicenses. Hoy vamos a terminar con las virtudes cristianas que se mencionan en los versículos 16, 17 y 18 de ahí de 1 Tesalonicenses capítulo 5 y que caracterizan, como hemos venido viendo, a un creyente y verdadero, a un creyente que realmente ha sido redimido por el Señor Jesucristo. Y cuando esa persona se caracteriza por estas virtudes, hace de la iglesia una iglesia en crecimiento, una iglesia sana. Así que esta mañana vamos a la tercera virtud y es ser agradecidos, como lo vemos aquí. La tercera virtud, ser agradecidos. Ya vimos el estar siempre gozosos, el orar sin cesar, y vamos a entrar esta mañana a nuestro nuevo punto, ser agradecidos en todo. Versículo 18 dice así, hermanos: dad gracias a Dios. Y algo que observar aquí, ¿qué es, hermanos? Dad gracias a Dios en todo. Muy importante que entendamos esta palabra, hermanos, porque esta es, dice, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, simplemente de una forma sencilla, e insisto, hermanos, cuando tú lo lees dices, sí entiendo esto. Y estoy seguro que lo entiendes, y es tal como lo entiendes. Pero vamos a profundizar un poco. Pablo, de una forma muy sencilla, hermanos, muy directa, nos dice, en todo dar, ¿qué? Gracias. Si dice en todo dar gracias, está diciendo que no hay excepciones. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? No hay excepciones, no hay excusas, no hay ningún parámetro que se te ponga para que no puedas dar gracias. ¿Estás de acuerdo? Pablo dice, en todo dar gracias. Esta frase, hermanos, en todo, que vemos aquí, esta frase en todo, en paz, en griego significa en relación con todo lo que ocurre. Significa en relación con todo lo que ocurre. Obvio, hermanos, no vas a dar gracias en relación con tu pecado, ¿no es cierto? Si eres un adúltero, no vas a decir gracias, Señor, porque soy adúltero. Entendemos que esas son las excepciones en tu pecado, pero en general, en todo, ¿qué vas a hacer? Dar gracias en todo lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre en tu vida? ¿Qué es lo que ocurrió toda esta semana en tu vida? Cientos de cosas, hermanos. Y en todas ellas, probablemente no te detuviste a ¿qué? Eso es tremendo, hermanos. Porque recuerden que dar gracias es un mandato. Así de simple, hermanos. No es una orden del pastor, no es un mandato de los líderes, no es un mandato de ustedes, es un mandato de Dios. Es divinamente establecido por Él. Así que el punto aquí es que no importa lo que te pase en la vida, tú debes de ser ¿qué? Una persona agradecida. Ese es el punto. No importa cuáles circunstancias estés pasando, cuáles son las luchas por las que estás pasando, cuáles son las pruebas por las que estás atravesando, no importa cuál situación, debemos ser agradecidos. Y cuando eres agradecido, cuando tú vas a ser agradecido, lo que tienes que hacer es, entre todo lo que está sucediendo en tu vida, buscar razones para ser agradecido, ¿no es cierto? Porque está pasando algo, tú dices, está mal, me sucedió esto físico, me sucedió esto mental, me sucedió esto económico, pero buscas las razones por las que debes estar agradecido, porque tú no encuentras en esas luchas difíciles la forma de agradecer, ¿no es cierto? Por eso te estoy invitando a que busques, encuentres las razones por las que debes dar gracias a Dios. ¿Te das cuenta? Muchos dicen, ¿por qué voy a dar gracias a Dios si no me está yendo nada bien? Pero el mandato, ¿cuál es? En todo, ¿no es cierto? Porque ¿a quién de nosotros, hermanos, si hay sufrimiento, a quién de nosotros nos gusta sufrir? A nadie. Entonces, no es cuestión de dar gracias por el sufrimiento. Estoy pasando esto, Señor, gracias porque sufro. A nadie nos gusta sufrir, hermanos, sino que damos gracias porque el sufrimiento, hermanos, si tú lo ves así, es un instrumento que nuestro Dios, que el Señor ocupa para nuestro bien. ¿No es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por diversas pruebas y el Señor ha transformado nuestras vidas por medio de estas cosas? Las ha cambiado, nos ha cambiado. Sin embargo, hermanos,
Muchas veces como creyentes regenerados, que decimos ser, como creyentes limpios o limpiados por la sangre de Cristo, hermanos, no experimentamos esa gratitud y esto es muy triste, hermanos. Decirnos creyentes, decirnos limpios de pecados y no ser agradecidos al Señor es muy lamentable. No apreciar todas sus bondades, toda su misericordia, no agradecer al Señor por todo esto es muy lamentable. ¿Recuerdan ustedes los 10 leprosos, hermanos? ¿Recuerdan esto? Vayan todos a Lucas capítulo 17, Lucas 17, versículos 1 al 19. Todos a Lucas 17. Observen, hermanos, lo que dice ahí. Lucas 17. Me encanta este pasaje. Observen en el versículo 11, Lucas 17. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, y aquí estén pensando, hermanos, le decía a mi esposa, me encanta trasladarme y ver todo este evento. Cuando tú lo lees y dices ver 10 hombres leprosos, no, piensa, 10 hombres ¿qué? Enfermos. ¿Enfermos de qué? De erupciones en su cuerpo, que probablemente eran ya sangradas, con demasiada comezón, con demasiada infección. 10 hombres literalmente enfermos, leprosos. ¿Se dan cuenta? Tienes que pensar en lo que está diciendo la Escritura. Y dice, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ustedes, no voy a entrar al detalle del texto, hermanos, pero recuerdan que no podían estar más que a cierta distancia, ¿verdad?, de los que estaban sanos. 10 hombres leprosos para no contaminarlos. Ese es el punto. Y los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús. Estaban hablándole a él, estaban rogándole a él, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban y fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo, hermanos? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Y qué hizo, hermanos? Dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Al igual que en tiempos pasados, que en esta historia, hermanos, en el pasado, hoy en día todos nosotros, hermanos, podemos o tenemos el gran privilegio de acercarnos al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ellos se acercaron a Cristo, nosotros hoy en día podemos igual hacerlo. ¿Y qué podemos hacer? Cuando nos acercamos a Él, podemos clamar de todo corazón. ¿Y qué le pedimos, hermanos? Tal vez no estamos leprosos, pero ¿cuántas cosas le podemos pedir? Podemos clamar a Él pidiéndole su ayuda cuando estamos experimentando nuestras más grandes necesidades. Podemos acercarnos a Él cuando están nuestros más grandes problemas, ¿no es cierto? Porque recuerden que el problema de estos hombres era grande, estaban enfermos. Entonces, observen versículo 12. Y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, ¿qué es lo que gritaban? Jesús, Maestro, ¿qué? Ten misericordia. Ten misericordia. Hasta ahí todos están viendo su necesidad, hermanos. Estos hombres eran, ¿y por qué pedían misericordia, hermanos? Lo que les estaba llevando hace un momento, porque tenían una condición muy triste, su condición era muy lamentable, hermanos. Su situación era de aflicción. Estos hombres no solo estaban enfermos, ellos podían tener una relación en la sociedad. No. Ellos estaban excluidos de toda la gente, ellos estaban excluidos de la sociedad. Es como si tú no pudieras entrar hoy a la iglesia y solo desde unos cuantos metros, cientos de metros, podrías estar tratando de observar. Estaban excluidos, estaban en desgracia, estaban afligidos, eran leprosos. Ellos, si alguien conocía realmente la desgracia, eran estos hombres, hermanos, ¿no es cierto? Como mucha gente hoy en día, que pudiera estar enferma y ha vivido por décadas mal. Si alguien conoce la desgracia o conocía la desgracia en este sentido, eran estos hombres. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor por esto, por su situación, porque sus cuerpos eran cuerpos deplorables, hermanos. Sus cuerpos eran cuerpos enfermos. Entonces, dense cuenta de la situación ahí. Vinieron con el Señor y vieron en Él, hermanos, algo especial. ¿Qué vieron en el Señor Jesucristo?
¿Por qué le clamaron a Él? Vieron en Él la liberación de su aflicción. ¿Te das cuenta? Cuando ellos gritan misericordia al Señor Jesús, están viendo la liberación de su desgracia. Vemos, hermanos, que la conducta de estos 10 es muy ilustrativa. Nos da un ejemplo muy grande a cada uno de nosotros esta mañana. Observa. ¿Por qué lo digo? Porque nos enseña varias cosas. Vamos a ver solo 2 cosas y menciono primero la oración porque la vimos la semana pasada. Nos enseña sobre la oración. ¿Cuántos o cómo es que muchos no oran o no suelen orar para nada, hermanos? Mucha gente no ora. Mucha gente no quiere orar. Muchos no oran con su corazón, sino que son orar. Y cuando digo oran, muchos pueden orar y decir, Padre, gracias, te damos, amén. Pero muchos no oran en su corazón, hermanos. Muchos oran teniendo ya un ritual para hablarlo, para orar, con palabras repetitivas, por la oración del día, la oración de costumbre, ¿no es cierto? La oración de la mañana que te acostumbraste ya a hacerla, la oración de la comida que ya te acostumbraste a hacerla. En realidad, si lo ves, no hay una oración real, sino que muchas veces, aún en los creyentes, se vuelve una oración mecánica. No es una oración del corazón. Y esto pasa porque la mayor parte de la gente, hermanos, carece de algo cuando ora, carece del sentido. ¿Qué tenían estos hombres, hermanos? Una aflicción. ¿No es cierto? Una necesidad. Por eso oraban a Cristo. Pero el hombre de hoy, hermanos, carece de una carece de entender que hay pecado en su vida. Cuando tú te das cuenta que hay una necesidad en tu vida, dime si no lo vas a clamar. Siempre que hay una necesidad es cuando más te acercas al Señor. Y es lo que estaba pasando aquí en un sentido, hermanos. Carece hoy en día la gente de entender que hay pecado en su vida. La gente que no conoce al Señor carece de entender que necesitan a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no están conscientes de que tienen una enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad de estas personas? Su pecado. Carecen de entender que su enfermedad es el pecado espiritual. ¿No es cierto? Es la enfermedad espiritual. La gente no está consciente, entiendan esta parte, hermanos, de que están perdidos en el Señor. No están conscientes de esto. No están conscientes de que son culpables y que van directamente hacia una muerte eterna, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, cuando la gente descubre la enfermedad, en este caso una enfermedad del corazón, una enfermedad del alma, ¿qué hacen, hermanos? Pronto, ¿qué hacen? Aprenden a orar. Es como la misma enfermedad en tu vida. Cuando te das cuenta que estás enfermo, hasta ese entonces te atiendes. Y aquí igual en el área espiritual, cuando entiendes tu necesidad espiritual, entonces acudes en oración a Dios, como lo hicieron estos leprosos que encontraron, hermanos, las palabras para expresar ahí la necesidad que ellos tenían a nuestro Señor Jesucristo. Así que si las personas, los creyentes, pudieran ver, hermanos, sus almas como estos leprosos que estaban afligidos por estar enfermos, si hoy las personas pudieran ver su necesidad espiritual, así como los leprosos veían la enfermedad en sus cuerpos, les aseguro, hermanos, que estas personas orarían mucho más, ¿no es cierto? Entrarían en más oración y para ser liberados de su pecado. Pero hay una segunda cosa aquí en este texto, hermanos, obsérvenlo, que nos enseña este texto y que va en paralelo al texto que estamos estudiando esta mañana, 1 Tesalonicenses 5:18. Y es ser agradecidos. Es triste decirlo, hermanos, pero mucha de la gratitud hoy en día no se nota, no se ve. Es muy rara ver que haya creyentes agradecidos al Señor. Dice el versículo 15, observen de ese mismo texto, dice, entonces uno de ellos que dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero, este que no es judío. Dice, solo uno de 10 regresó para darle las gracias al Señor. Y dice algo muy importante, hermanos. Dice el Señor que preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Hermano, no es que el Señor no sabía cuántos no habían regresado y cuántos se habían ido. Por supuesto, Él es omnisciente, ¿no es cierto? Él sabe todas las cosas. Aquí lo que está diciendo, no son 10 los que fueron limpiados. Esto, hermanos, nos lleva a algo más especial. El Señor nos quiere enseñar algo aquí, que muchos de nosotros, hermanos, no regresamos a dar gracias al Señor.
Esto, mis amados hermanos, es una lección que tú y yo tenemos que aprender. Es una lección que nos debería humillar a cada uno de nosotros, que nos debe llevar a reflexionar, a mover nuestras conciencias, hermanos. Muchos de nosotros nos parecemos tanto a los 9 leprosos, ¿no es cierto? Estamos muchas veces más dispuestos a orar a Dios y pedirle por lo que no tenemos que orar a Dios y darle gracias por lo que tenemos, ¿no es cierto? Queremos más en lugar de agradecer lo que ya hay, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto, mis amados hermanos, realmente no debería de ser así en la iglesia. Es la extrema falta de gratitud de los cristianos, hermanos. Es lo que está llevando, te diría, a la decadencia de la pobre espiritualidad que hay en los creyentes cuando no agradecen a Dios. Y es una clara prueba, hermanos, de que no hay humildad en los hombres, ¿no es cierto? De que no hay una sencillez delante de Dios. La gratitud, hermanos, nunca va a llegar si no hay humildad. ¿Quién es el que se acerca a dar gracias? El que es humilde. El que es humilde es el que se acerca a dar gracias. Nosotros que nos decimos creyentes, nosotros que nos decimos regenerados en el Señor Jesucristo, deberíamos expresar gratitud, hermanos, porque la acción de gracias, cuando una persona, un creyente, da acción de gracias, no es más que la esencia de la actitud cristiana del hombre, ¿no es cierto? Eso es lo que te compone a ti, esa es tu esencia. Eres un cristiano, eres apto para dar acciones de gracias. Y por el contrario, hermano, la persona que es desagradecida, eso no muestra más que la esencia de su corazón, de un corazón no regenerado. ¿Te das cuenta? Un corazón no regenerado no tiene la capacidad de dar gracias, si te das cuenta de esto. Y lo vamos a ver, hermanos. La ingratitud es algo de lo que se nos habla y nos dice el Señor que la ingratitud es muy dada en los que no son regenerados, en los que no son creyentes. Lo podemos ver según Romanos 1:21. Vayan a Romanos y vayan desde el 18, hermanos. Romanos 1:21. Esto es muy importante. La ingratitud aquí que se nos habla, hermanos, es una marca bien clara, hermanos, una marca bien que distingue al mundo que vive sin Dios, que distingue al mundo incrédulo. Observen lo que habla aquí Romanos capítulo 1, versículos 18, aunque voy a trabajar el 21, pero observen el versículo 18 lo que dice. Porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está con aquellos que retienen la verdad. ¿Se dan cuenta? Observen 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Dios se ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, lo que tú no puedes ver de Él, dice, ¿qué es esto? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Cómo, hermanos? Desde la creación. Todo su poder, tú alzas los ojos al cielo y vas a ver los cielos. ¿Quién los creó? Ve los ojos hacia el mar y vas a ver las aguas. ¿Quién las creó? Los árboles, los montes, las estrellas, la luna, los planetas, todo fue creado por Él. Entonces, su eterna deidad, su poder, se hacen visibles por medio de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Las entienden. Dios te ha dado una conciencia. Tú entiendes toda la creación, tú puedes ver todo porque Dios te ha dado una conciencia, es lo que está diciendo aquí. De modo que, ¿qué, hermanos? No tienen excusa. ¿Quiénes? ¿Los creyentes? No, está hablando a incrédulos aquí. ¿Se dan cuenta? Observen. Ahora observen estas palabras tan fuertes y directas que están aquí en versículo 21. Mira lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, ¿quiénes, hermanos? Estos hombres sin Cristo. Habiendo conocido a Dios, esto es, ¿cómo lo conocieron? Según lo que acabo de leer, a través de la conciencia, a través de la creación, Dios se manifestó de forma visible a ellos. Pero a pesar, hermanos, de que conocían a Dios a través de la creación, a través de la conciencia, Pablo les dice algo. Observen, continúa ahí, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron a Dios ni le dieron ¿qué? Gracias. ¿Quiénes? Aquellos a quien Dios se le reveló por medio de la conciencia y por medio de la creación. ¿Quiénes son estos? Los que no tienen a Cristo en su corazón. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. El hombre sin Cristo debería de dar ¿qué? Gracias. Ahí está, hermanos. Entonces,
sino que se envanecieron ¿en qué, hermanos? En sus razonamientos. Cuando dice se envanecen sus razonamientos, está diciendo, yo tengo lo que tengo gracias a ¿quién? Es su razonamiento. No, me esforcé tanto que yo lo que tengo es mío. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Y su necio corazón, cuando alguien está en esta necedad, hermanos, ¿qué pasa con ese corazón? Entenebrecido. No, esto es mío. Esto es mío, esto yo lo trabajé, esto yo lo hice. Observa el corazón, observa el razonamiento, observa la obscuridad, el entenebrecido corazón del que está hablando Romanos aquí. ¿Te das cuenta? Aquí está entonces la acusación contra el hombre no regenerado. Aquí está la acusación contra el hombre que no tiene a Dios. Esto es contra los no cristianos, hermanos. Es lo que habla Romanos 1. ¿De acuerdo? Ahora observen esto. Se niegan a hacer algo muy básico. ¿Qué es lo que Romanos 1 dice, según Pablo, y guiado por el Espíritu, que no hacen? ¿Qué es lo que se niegan a hacer? ¿Qué es lo más básico? Dar gracias. O sea, Dios les da todo, hermanos, pero lo básico es que dar gracias, y en lo más básico, hermanos, dar gracias a Dios por todo, porque se niegan a hacerlo. Se niegan a decirle a Dios, a un Dios que lo creó todo, a un Dios que les da vida, a un Dios que les da aliento, a un Dios que los deja vivir, a un Dios que los deja moverse, ¿no es cierto? Que los deja caminar. Se niegan a dar gracias a Dios, quien les ha revelado por medio de la conciencia, hermanos, cosas como saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no es cierto? Eso se los ha revelado Dios a los hombres. Niegan darle gracias a Dios por todo lo que hay en la tierra, una tierra que es buena, una tierra que es fértil, una tierra que es perfecta, que te dota de muchas cosas, ¿no es cierto? A Él, hermanos, a este Dios, al único que se le debería de dar gracias, que es a Dios, y no lo hacen según Romanos capítulo 1. Muchas de estas personas piensan que porque dicen, ¿has escuchado a las personas que sin Cristo dicen gracias a Dios? ¿Entiendes esto, hermano, como creyente? ¿Entiendes esto? La pregunta para ti es, ¿conocen a Dios? Cuando dicen ellos gracias a Dios por esto o por aquello, la pregunta es, ¿ellos conocen a Dios? Dicen gracias a Dios por esto, gracias a Dios por esto otro, pero están agradecidos con Él, pero en realidad, hermanos, están agradeciendo a un Dios que no conocen. No sé si te das cuenta de esto. Tú cuando ya llegas a la iglesia y empiezas a crecer y empiezas a conocer, y tú en tu estudio personal empiezas a desarrollarte, cuando llegas con familiares, amigos, dices, no, aquí hay algo que no está bien. Esto es mecánico, esto no es verdaderamente un conocimiento de Dios. Por lo tanto, hermanos, tal agradecimiento de estas personas no califica, hermanos, como un verdadero agradecimiento a Dios. O sea, a Dios no lo vas a burlar de esa manera. Lo que ellos dicen estar agradecidos no califica para Dios como algo de agradecimiento. Incluso hay otros, hermanos, que ni siquiera agradecen a Dios. Porque hay los que dicen gracias a Dios, pero hay muchos que dicen que ni siquiera le dan las gracias a Dios porque piensan que todo lo bueno que les pasa en la vida es debido a que tienen buena suerte, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice, no, pues por mi buena suerte, me está pasando esto, porque me está yendo bien porque tengo buena suerte. Y si su supuesta suerte, hermanos, un día les falla, se vuelven las personas más amargadas. Se vuelven las personas más enojadas. El mundo les parece muy insípido. Son hostiles. ¿No es cierto? Depende cómo esté su suerte, depende cómo ellos se sienten. Ese es el punto. Pero en realidad, hermanos, no tienen ningún agradecimiento a estas personas en absoluto a Dios, ¿no es cierto? Porque todo está en su suerte. ¿Y cómo le puedes dar gracias a la suerte, hermanos? Que la suerte en realidad deberíamos debatir si existe o no existe. No hay manera de darle gracias. No se puede agradecer a la suerte, hermanos, porque no hay control de esa suerte. ¿Te das cuenta? Entonces, el punto es que no hay agradecimiento a Dios en su corazón. ¿Se dan cuenta? Lo mucho o lo poco que tienen, ¿a quién se lo atribuyen? A la suerte. Entonces, existen otros que piensan también que es no solo por la suerte, sino es porque son muy hábiles, ¿no es cierto? No, todo sucede porque yo soy un hombre exitoso, soy una mujer exitosa.
Todo lo ponen en su éxito personal, todo lo ponen en su gran habilidad y todo lo pueden tener porque son hábiles para hacerlo. ¿Han visto este tipo de personas? Pero que no les pase de fuera el Romanos 1, hermanos. Recuerden lo que acabamos de leer de Romanos 1. Romanos 1 dice, yo les manifiesto todo mi poder y todo lo que hay y toda la vida que les doy y todo lo que son. Y observen que estoy hablando a ustedes de personas que no están siendo agradecidas, aun cuando con conciencia y con creación podrían ser agradecidas. Entonces, piensan que son hábiles. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos dicen, no, esta es mi realidad, yo he planeado esto, he hecho todo lo posible, lo he armado de tal manera que ya lo logré tener este éxito. Por lo tanto, el mérito para ellos, ¿para quién es, hermanos? ¿Para Dios o para ellos mismos? Para ellos mismos. Son estos hombres o mujeres que se sienten grandes por lo que han hecho, ¿no es cierto? Pero ellos, hermanos, o para ellos, Dios no tuvo nada que ver con su éxito. Dios no está en medio de eso. Por esta razón, no hay por qué dar gracias a Dios, dicen ellos, porque yo soy el que he hecho todo. En realidad, hermanos, y lo que quiero transmitirles aquí es que el mundo sin Cristo, y observen esto, el mundo sin Dios está formado por este tipo de personas que son ingratas a Dios. El mundo está formado por personas con ingratitud, tal como lo dice Romanos 1:21. ¿No es cierto? No dan gracias a Dios. Pero ¿saben una cosa, mis amados hermanos y amigos? Cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona llega a la presencia de Cristo, la característica más grande o algo que distingue a ese verdadero cristiano es un cristiano que da gracias a Dios por todo, sobre todo cuando le conoces por primera vez. Muchos de ustedes no me dejarán negar, hermanos, que cuando conocieron a Cristo dieron tantas gracias a Dios por los cambios que hizo en su vida, ¿no es cierto? Muchos de ustedes lo han experimentado así. Cuando Cristo te ha regenerado, hay un nuevo corazón. Cuando Cristo te ha regenerado, hay una nueva criatura, hay una nueva vida interior en ti. Y es por eso que tú empiezas a ser agradecido. Hay algo diferente en el hombre, y esa diferencia hace que tengas un corazón lleno de gracia, de acción de gracias y es como claman el leproso, un corazón lleno de gracia dándole gratitud al Dios que lo ha limpiado, al Dios que lo ha transformado, al Dios que le ha dado un nuevo corazón. Así que la acción de gracias, hermanos, se convierte en la parte interna, se convierte en aquello que mueve tu vida cuando tú estás en el Señor. Es el fruto, por decirlo así, de la gracia, de la obra del Espíritu Santo que Dios te ha dado y con el cual puedes llegar a ser agradecido. Ahora bien, meditando esto, es fácil llegar a conclusiones básicas, hermanos. Pensando en esto, podemos llegar a pensar que una persona no regenerada, cuando no es agradecida, es normal, ¿no es cierto? Alguien que no tiene a Cristo y no agradece a Dios, es normal, en un sentido es normal. No debería serlo, pero alguien que no tiene a Cristo es normal que no agradezca. Pero piénsalo, alguien que tiene a Cristo y es desagradecido, ¿es normal? No, ahí está la gran diferencia, hermanos. No es natural, no es normal que un cristiano, que tú hoy te hayas parado sin decir, Señor, gracias por este nuevo día. No es normal, porque no hay una dependencia de ti, de Dios hacia ti, sino que sigues siendo tú mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, tristemente, hermanos, a veces el pueblo de Dios se parece mucho a estos 9 leprosos que se fueron sin agradecer, ¿no es cierto? O nos parecemos mucho a estos 9 leprosos, hermanos, que aquel que regresó, hermanos, se acercó para agradecerle. Ahí deberíamos parecernos más nosotros a este hombre que regresó. Sobre todo si decimos tener una nueva naturaleza en Cristo, si decimos ser nuevas criaturas en Cristo, ¿no es cierto?
Nosotros, siendo creyentes, deberíamos de ser como el salmista. Si tú lees los salmos, vas a recordar este gran salmo cuando dice: bendice alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, le está diciendo a su alma, alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Ese es el hombre regenerado, hermanos. El que está bendiciendo a Dios, el que está agradecido con Dios, el que no olvida nada de las misericordias de Dios en su vida. Así que, debido a que podemos caer en el pecado de la ingratitud, hermanos, está escrito esto. ¿Se dan cuenta ahora? Debido a que podemos ser tan ingratos con Dios, y que es un pecado, hermanos, la ingratitud es un pecado, como otros pecados, esto nos deja la Escritura: dad gracias a Dios en todo. Espero que quede más claro esto, hermanos. Estas palabras tan sencillas. Vemos cómo el Nuevo Testamento, no solo en 1 Tesalonicenses 5 nos llama, sino hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que repetidamente nos están llamando a ser agradecidos con Dios. Y hay un gran pasaje, hermanos, en Romanos capítulo 8, 28. ¿Y por qué 8, 28, hermanos? Me anticipo un poco. Porque Romanos 8, 28, ¿qué es lo que a ti no te permite ser agradecido? Tú cuando agradeces, o cuando agradecemos, cuando las cosas están bien, ¿no es cierto? Señor, gracias que trajiste a mi esposo con bien. Señor, gracias que sí regresamos. Señor, gracias que diste la mesa. Pero Romanos 8, 28 es la clave, hermanos. Es uno de los mejores textos para aplicar en este tema. Observa, ¿qué dice? Y todos lo sabemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observen, dad gracias en todo. Y Romanos 8:28 dice: todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, este versículo de Romanos 1:28 cubre en realidad todas las áreas de tu vida. Este pequeño versículo, hermanos, Romanos 8:28, cubre todas las áreas de tu vida. ¿Por qué, hermanos? Pase lo que pase, todo cae bajo la protección, por decirlo así, de Romanos 1:28. Pase lo que pase, ¿no es cierto? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto lo digo, hermanos, porque muchas veces lo hemos estudiado. Absolutamente en todas nuestras circunstancias, sin faltar ninguna, hermanos, todas nuestras circunstancias contribuyen, ¿para qué? Según Romanos 8:28, para nuestro bien. Todas nuestras circunstancias. Probablemente alguien ha sido encarcelado. La pregunta es: ¿contribuye para su bien? ¿Alguien ha caído en enfermedad? ¿Contribuye para su bien? Tú dices: ¿cómo sucede eso? Pero es lo que dice Romanos, hermanos. Aún en los tiempos más difíciles, aún en los tiempos más oscuros de nuestra vida, siempre el Señor se persigue una finalidad positiva para nuestra santificación, para nuestra transformación, para nuestra maduración espiritual, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos llegado a ser más maduros por medio de la prueba? Yo puedo ver rostros aquí y yo te puedo asegurar, muchos de los rostros que yo veo aquí han sido cambiados gracias al instrumento que Dios usó para esas pruebas. Tú eres diferente gracias a que Dios está trabajando en ti. No hay circunstancia en la que Dios no intervenga, hermanos, para trabajar en ti, en su Hijo. Y si esto es así, hermanos, piénsalo. No hay razón, no hay ni una sola razón por la que no puedas dar gracias. ¿No es cierto? Si tú dices: mi hermana murió, es culpa de Dios, cuidado, hermanos. Cuidado, porque estás pisando una tierra muy, muy peligrosa. Son pantanos muy profundos, hermanos. Si tú lees estos textos, esto es un pecado contra Dios. ¿Te das cuenta? No hay razón por la que no debas dar gracias. Hermanos, no sé si entienden esta parte. ¿Cuántos estamos o están pasando por aflicciones fuertes? Es difícil dar gracias, ¿no es cierto? Es bien complicado, hermanos. Pero cuando buscas dices: oh, Señor, aquí estás tú. Aquí estoy en medio del fuego. Señor, gracias, Señor. Gracias, voy a cruzarlo. Tú me vas a mantener y voy a salir mucho más puro que el oro.
las cosas son diferentes, hermanos. Dios, mis amados hermanos, esto es lo que quiero decirles, está trabajando junto con nosotros para nuestro bien. Puede que en sí mismo lo que te está pasando no sea muy bueno, ¿no es cierto? O te duela por lo que estás pasando. Pero Dios tomará algo de eso por lo que estás pasando y lo va a convertir en un buen propósito. Ese es el punto. Y un buen propósito para nuestro bien, y no solo para nuestro bien, sino para su gloria. Porque cuando pase esa tormenta, hermanos, todo el mundo va a glorificar a Dios, porque en medio de todo eso, Él se exaltó. ¿Te das cuenta? Si vives creyendo que Dios va a obrar en esa prueba, en esa dificultad, y que Dios está controlando soberanamente, hermanos, todas aquellas contingencias que te acontecen en la vida y que las toma y las empieza a mezclar y empieza a formar un componente para llevarte a una meta soberanamente diseñada para tu bien, para tu gloria. Y entonces, cuando eso lo entiendas, cuando entiendes que Él está manejando todo, tú vas a poder manejar cualquier circunstancia de la vida, ¿no es cierto? Vas a ser capaz de manejar todo y no solamente vas a poder manejarte en medio de la circunstancia, sino que vas a ser un hombre, una mujer agradecido, porque sabes que todas las cosas que están pasando en medio de esas circunstancias encaja perfectamente con el plan final de Dios para tu vida. ¿No es cierto? Puedo estar agradecido por la dificultad por la que estoy pasando si sé que el propósito o el producto de esta dificultad por la que estoy pasando va a cambiar vidas. ¿Te das cuenta? Siempre y cuando mires el final de ese proceso, siempre y cuando sepas que Dios está en control, tú vas a ser un hombre muy agradecido o una mujer muy agradecida. Otro texto, hermanos. Vamos rápido, otro texto. En 2 Corintios 4:15, 2 Corintios 4:15. Dice, observa lo que dice aquí, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Lo que Pablo quiere decir aquí es que a medida que las personas reciben la gracia de Dios por medio de la salvación, esto va a conducir a demás personas ¿a qué? Acciones de gracias. Observen, para que abundando la gracia mediante muchos, yo los puedo ver aquí, hay muchos hermanos que han sido salvos. Y cuando tú sabes que algunos son salvos, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Viene la acción de gracias. ¿Cuántos hemos estado agradecidos? Decía yo el jueves a los hermanos que una hermana recibía a Cristo y me ha pasado a mí, y mi esposa no podía, me decía, una persona ha puesto su fe en el Señor y seguramente tiene que trabajar, tiene que continuar y seguir en convicción, pero no trae acción de gracia. ¿A quién le das gracias, hermanos? Yo cuando te veo a ti, o veo tu matrimonio, o veo a tus hijos, de verdad, hermanos, es una acción de gracias, porque qué bendición verte con tu esposa y tu esposa aún, cuando las cosas podrían haber sido tan diferentes, o que tu hijo salió de la enfermedad, o vino a los pies de Cristo. ¿No es una acción de gracias, hermanos? Entonces lo que Pablo aquí está diciendo, hermanos, es esa salvación que Él trae, viene a muchos, provoca acción de gracias. Y ese debe ser el patrón de vida de cada cristiano, hermanos. Cuando tú ves que otros son salvos, ¿qué es lo que debe acontecer, salir de tu boca? Acciones de gracias. ¿No es cierto? 2 Corintios 9, más adelante, en el versículo 11, 2 Corintios 9, versículo 11, observen, para que estéis enriquecidos en todo, observa, y subraya, hermanos, para que vayas aprendiendo estas partes, enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué? Acción de gracias a Dios. Observa, no solo tienes la salvación, o ves la salvación, y das gracias a Dios por esto, sino que además lo tienes, ¿qué? Aparte de la salvación, ¿qué tienes según este texto? ¿Estás enriquecido en qué? En todo, lo tienes todo, ¿no es cierto? Hermano, ¿quién de ustedes viene sin alguna prenda? ¿Quién de ustedes no pudo obtener hoy un café y un pan? ¿Quién de ustedes no respiró hoy? ¿Caminó? ¿Quién de ustedes no vio a su hijo, a su hija, ahí aún en casa todavía?
Lo tienes todo, ¿no es cierto? Y es lo que está diciendo aquí, no solo es la salvación, sino que lo tienes todo. Dios ha derramado todo, Dios ha derramado el pan para tu alimento y Él va a proveer para tu justicia y Él va a proveer para muchas áreas espirituales en tu vida. Y el resultado de todo lo que Él está haciendo en tu vida debe de ser una acción de ¿qué, hermanos? De gracias. Efesios 5, capítulo 5, versículo 3, observa, pongo este ejemplo más y nos vamos más rápido, hermanos. Efesios 5, estamos hablando de las acciones de gracias y cómo el Nuevo Testamento nos manda constantemente a hacer esto. 5, versículo 3, un conocido texto, hermanos, referente al agradecimiento. Observen lo que dice. Y tú vas a decir, ¿cómo es esto? Observen el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los que realmente son santos, ¿no es cierto? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué, hermanos? Acciones de gracias. El Señor nos dice que cuando, lo que está haciendo aquí, cuando tú abras la boca, nada sucio debe salir, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo aquí. Lo que debería salir es ¿qué? Acciones de gracias. ¿Te das cuenta? No solo en la salvación, no solo en lo que tienes, no solo en lo que, sino también en lo que hablas. ¿Qué es lo que debe salir, hermanos? ¿Has oído a la gente hablando ahí, diciéndose creyentes y hablando palabras, truanerías, necedades, palabras deshonestas? ¿Has oído eso, hermanos? Y dice, en lugar de esto, ¿qué debe salir? Acciones de gracias. ¿Te das cuenta? Los cristianos deben ser conocidos por sus acciones de gracias. Cuando abren la boca, deben abrirla para gratitud del Señor. ¿No es cierto? Efesios 5, 18, capítulo 5, hermanos. Ahí observen. En el 18, más adelantito, ahí abajo. Este hermoso texto también. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto es, hay desenfreno, hay insensatez, hay libertinaje. Antes sed llenos, observen bien este texto, hermanos. No se embriaguen con vino, esto, porque hay disolución, hay libertinaje, hay desenfreno. Antes bien sed llenos de ¿qué, hermanos? Del Espíritu, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando eres lleno del Espíritu? Según el versículo 19, observa. Hablando entre vosotros, ¿qué va a pasar? Vas a hablar salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es, vas a estar orando. Vas a estar cantando al Señor y salmos, vas a estar cantando cosas espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es esto, hermanos? Alegría, regocijo, oración, alabanza, ¿no es cierto? Lo que hemos venido estudiando en estos versículos 16, 17. Cuando tú eres lleno del Espíritu, todo esto está dentro de ti. Y observa, ¿qué va a suceder cuando está esta alegría, este gozo, esta oración, esta alabanza? ¿Qué va a suceder? Versículo 20. Vas a dar gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta el ciclo de todo esto? Un creyente lleno del Espíritu, hermanos, es un creyente normal, es un creyente que va a actuar de forma espiritual, es un creyente agradecido, es un creyente gozoso, ¿no es cierto? Un creyente alegre, es un creyente que ora y es un creyente que agradece, según este pasaje. Es eso, hermanos, lo que está diciendo. Si estás lleno del Espíritu, solo va a brotar de ti, ¿qué? Gratitud. Si tú estás lleno del Espíritu, va a brotar gratitud. ¿Gratitud hacia quién? A Dios. Y aquí una reflexión y me detengo, hermanos. Piénsalo. Si no hay esa gratitud constante en tu vida, ¿qué es lo que no hay en ti? Requieres ser salvo. Requieres a Cristo en tu vida. Eso es lo que cambia la vida de los hombres. Necesitas ir a Cristo. Filipenses 4:4, uno de mis textos favoritos. Hermanos, dije que no me iba a alargar, pero vale la pena. Rapidísimo, hermanos. Denme 2 horas y media más y ya termino. Filipenses 4:4, observen, un texto muy hermoso. A muchos de ustedes lo hemos compartido con lágrimas, lo hemos compartido a solas. Y observa, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como hermanos, en toda oración y ruego
y con acción de gracias. Observen, hermanos, este texto dice que incluso en los tiempos de problemas, dice el apóstol Pablo, en medio de las grandes tragedias, ¿qué dice? Filipenses 4:4. En medio de las grandes tragedias, hermanos, ¿qué dice Pablo? No estén, ¿qué? No estén afanosos, no estén ansiosos. ¿Por qué? Por nada. Sino sean conocidas estas situaciones por medio de peticiones de oración, en ruego, ¿y con qué, hermanos? Observen, con acción de gracias otra vez. ¿Se dan cuenta de lo que demanda Dios de nosotros? Incluso en los momentos de más ansiedad, en los momentos de miedo, en los momentos de estrés, en los momentos de preocupación, el verdadero cristiano debe caracterizarse como un cristiano, ¿qué, hermanos? Agradecido. ¿Te das cuenta? Y así, hermanos, ya no toco más versos, muchos más versos. Colosenses 2:6, abundando en la acción de gracias, para no describirlo ya más. Colosenses 3:15, y sed agradecidos. Colosenses 3:17, dando gracias a Dios por medio del Padre, a Él. Entonces, así que los mandamientos que vemos aquí, hermanos, del Nuevo Testamento, necesitamos estarlos recordando. Si tú lees la Biblia, esto te va a ayudar mucho. No hay manera de crecer, hermanos. Cuando tú recuerdes todos los mandamientos del Nuevo Testamento y los recuerdas por ser parte del pueblo de Dios, esto te va a ayudar a que no caigas en los patrones del mundo que ya vimos en Romanos 1. El patrón del mundo de Romanos 1, ¿cuál es, hermanos? No ser, ¿qué? Agradecidos. Si tú estás en la Escritura, estás en el Nuevo Testamento y estás viendo estos mandamientos y los recuerdas, no vas a caer en este patrón. Así que se nos manda a estar siempre gozosos, a orar sin cesar y dar gracias ¿en qué, hermanos? En todo. Este debe ser el carácter y el patrón de nuestra vida. Estos 3 mandamientos son los indicadores, por decirlo así, hermanos, de que hay un corazón redimido, de que hay una persona nueva, de que hay una persona cambiada. Y son 3 palabras solamente, ¿no es cierto? Son regocijo, oración y acción de gracias. Tú vas a decir, sí lo tengo, pero con este estudio tú tienes de pensar, ¿realmente los tengo? ¿Realmente tengo el Espíritu en mí? Así que no piensen, hermanos, si tú dices, sí tengo eso y además tengo muchas cosas más, hermanos, la espiritualidad no se mide conforme a tu criterio. No pienses que eres espiritual porque ya llegaste a la iglesia hoy. No pienses que eres espiritual porque asistes al del jueves, al del miércoles, al del domingo en la mañana, al del domingo en la tarde. No pienses que eres espiritual, que debes hacerlo, porque el verdadero creyente, su efecto es asistir a la iglesia. Pero eso no te hace un hombre más espiritual. No pienses que porque tienes actividad en los ministerios de la iglesia eres el hombre o la mujer más espiritual, o porque das tus ofrendas y das tu dinero y vas a llegar al curso de los miércoles ahora, estos cursos bíblicos te vas a hacer más espiritual, o que eres más espiritual porque no has asesinado a nadie, porque no eres un adúltero, porque no eres un fornicario, porque no le has robado a nadie, porque no te encajas con tu esposa o con tus hijos. No juzgues tu espiritualidad por eso. No midas la espiritualidad por eso. Haz un análisis más profundo. Aquí lo acabamos de hacer en 3 semanas, hermanos. Un análisis más profundo. Mi espiritualidad no consiste en estas cosas. Hay mucha gente que puede llevar a cabo todas estas funciones externas, pero lo hace de una manera falsa, lo hace de una manera hipócrita. Si quieres ponerte en contacto con la verdadera condición espiritual de tu vida, si quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo, entonces todo lo que necesitas preguntarte, por lo menos en este tema, hermanos, es, ¿realmente hay gozo en mí? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que no tienen gozo. Viven amargados de muchas situaciones. ¿Realmente oro sin cesar al Señor? ¿Estoy realmente constante en el Señor orando? ¿O realmente estoy agradecido con Dios? Y ya vimos lo que es el verdadero agradecimiento, hermanos. Porque eso es lo que realmente hay dentro de ti. No son las cosas y las manifestaciones externas, sino son las del corazón, son las que salen de ti, las que están dentro de ti. Eso es lo que te conduce a una actitud correcta, ahora sí, a todos tus deberes.
Cuando hay todas estas cosas, todo tu ministerio, todos tus deberes, toda tu actividad dentro de la familia, dentro de la iglesia, hace que te muestres tal como eres. Si no eres una persona alegre, si no eres una persona agradecida, si no estás gozosa, si no estás orando, seguramente lo que está pasando en tu vida es que estás luchando con tu carne. Estás luchando y no puedes salir de eso. Hay rencor, hay odio, no recuerdas orar, no recuerdas ser agradecido. Cuando eres controlado por el Espíritu, esas cosas, hermanos, caen por su propio peso. Ahora sí el Señor está trabajando. Y finalmente, hermanos, y de forma muy breve, versículo 18 dice, da gracias a Dios en todo, y observa, dice, porque esta es, ¿qué, hermanos? ¿Para con quiénes? ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahí está, en Cristo Jesús. Esta frase hace referencia a los 3 mandatos que hemos estado observando. No lo vayamos a aplicar solamente al ser agradecidos, hermano. No solamente es a esta palabra de ser agradecidos. La voluntad de Dios en Cristo Jesús para sus hijos es que continuamente, ¿no es cierto? Lo vimos muy al principio, continuamente, en todo tiempo y en toda circunstancia, pase lo que pase, hermanos, ¿qué debes experimentar? Gozo. ¿Qué debes practicar? Oración. ¿Y qué debes expresar? Gratitud. Eso es lo que significa este texto, hermanos. Esa es su voluntad. ¿La voluntad de quién, hermanos? De Dios. O sea, no, si alguien te dice, hermano, tienes que ser más gozoso en eso, no es el hombre, hermanos, es Dios quien te lo está pidiendo. ¿Te das cuenta? Por supuesto, hermanos, no vais a decir, ya con esto soy el cristiano perfecto. Estas son 3 cosas que no constituyen toda la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mucho más allá, ¿no es cierto? Dios quiere que seamos semejantes, que le demos gloria. Hay muchas cosas más. Él quiere, ni siquiera estas partes que estamos estudiando, hermanos, forman la parte completa de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere para nosotros en su voluntad. Existen otras virtudes que debemos mostrar como creyentes, y puede ser el amor al prójimo, puede ser la devoción al Señor, el compartir a los incrédulos, la santificación que debemos seguir teniendo, y tantas cosas, hermanos. Pero estas 3 forman parte de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ¿qué significa cuando dice, esta es la voluntad de Dios para quiénes? Para con nosotros. No solo es la voluntad de Dios, sino es para con vosotros. En Cristo, si se dan cuenta aquí, hermanos, en Cristo Jesús te modifica a ti. Si quieres verlo así, en Cristo Jesús te aplica a ti. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué te aplica a ti? A ti que estás ¿en quién? En Cristo Jesús. Para ti es esta voluntad de Dios. No tiene sentido, hermanos, que esta voluntad de Dios sea para el mundo, ¿no es cierto? Porque te pregunto, ¿el mundo tiene la capacidad constante de estar alegre? No. ¿El mundo tiene la capacidad de tener una comunión con el Señor en oración? No. Ni siquiera puede tener una relación tan verdadera, tan cierta, hermanos, para estar agradecido con Dios, como les puse algunos ejemplos. Pero ustedes, hermanos, que están en Cristo, vosotros, por eso te modifica a ti, te aplica a ti, ustedes que están en Cristo, ustedes que forman el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Ustedes que se han unido al cuerpo de Cristo, esta es la voluntad, esto nos coloca a nosotros y nos coloca bajo un mandato, ¿no es cierto? Dios nos coloca aquí bajo un mandato, porque esa es la voluntad de Dios, y Él nos ayuda, hermanos. Filipenses 2:13, ¿qué dice? Porque Dios es el que produce, ¿qué, hermanos? En vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es solo que tú participas solo en esto, porque no solo Dios lo quiere, ¿no es cierto? Sino no solo lo desea, sino quiere que se obre, quiere que se haga. Por eso dice, produce el querer como el hacer, porque esa es su voluntad, hermanos. Y la forma de hacer su voluntad en nosotros, ¿cuál es? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué necesitas? A Cristo. Necesitas su Espíritu Santo. ¿De acuerdo?
Y concluyo aquí, hermanos. Debemos estar agradecidos por todo. Debemos estar agradecidos porque tienes a Cristo Jesús en tu vida, ¿no es cierto? Tú no llegaste circunstancialmente aquí. Tú estás conociendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y las cosas son muy diferentes para ti. Hoy sal de la iglesia y puedes salir agradecido porque en Cristo Jesús, quien te ha dotado del Espíritu, eres salvo. Debes estar agradecido porque en esa salvación hay victoria en tu vida, ¿no es cierto? Ya el pecado no reina más en ti, la muerte ya no va a reinar más en ti. Y por la guía divina debes estar agradecido por la bendición completa, por toda la provisión completa en todas tus necesidades en tu casa. Cada vez que veas debes estar agradecido. Debes estar agradecido porque, hermanos, ¿quiénes estamos esperando a Cristo? Todos debemos estar agradecidos por la gloria venidera, ¿te das cuenta? Debemos estar agradecidos por el poder de la oración. Aquí, hermanos, hay más de 30 o 40 personas que el jueves nos comprometimos todas las mañanas a la hora que gustaran, pero por la mañana, de mañana dice, oirás mi voz, dice el salmista. Y todos aquí el jueves estuvimos orando por ti. Toda esta semana mucha gente oró por ti. Oró por tu familia, oró por tus hijos, orábamos por la iglesia, mi esposa y yo todas las mañanas juntos orando por ustedes. Debemos estar agradecidos que tengo la capacidad de orar. Debemos estar agradecidos, hermanos, por el poder de la palabra. ¿No es cierto que tienes la Biblia en tus manos? Estar agradecidos porque Dios nos enseña todo esto por su poder. Estar agradecidos por la bondad de Dios. Estar agradecidos por la santidad de Dios. Estar agradecidos por la misericordia de Dios. Estar agradecidos por la respiración. Estar agradecidos por la vida. Hay tantas cosas, hermanos, por las que debes de estar agradecidos. Pero si no eres una persona agradecida, Romanos 1 dice, eres un hombre rebelde. Eres un hombre frío. Eres un hombre indiferente. Eres un hombre egoísta que duda que a Dios se le deba dar gracias. ¿Te das cuenta? Dios, mis amados hermanos, merece que le demos gracias. Está trabajando para hacerte un hombre agradecido y eso está sucediendo en muchos de ustedes ahora por medio del Espíritu Santo que le conocen. ¿Qué sucede entonces cuando eres agradecido? ¿Qué piensas que serían los efectos de ser agradecido? El primer efecto de ser agradecidos, hermanos, Dios es glorificado. ¿No es cierto? Eso es lo primero que sucede. El siguiente efecto, por decirlo así, es que tú vas a ser bendecido. Hay bendición en tu vida. Y la iglesia, hermanos, que es el texto que nos lleva Pablo, la iglesia, ¿qué pasa, hermanos? Se edifica. ¿No es cierto? Y los perdidos, los que tú has invitado, los estamos, ¿qué, hermanos? Alcanzando. ¿No te da gusto ser agradecido y decir, aquí está mi familia? Esto es verlos a ustedes me provoca un gozo, hermanos, porque quien los trajo fue Dios. Y no es verdad que estás agradecido que estás aquí. Hermana, estoy contento de verlos aquí. Estoy agradecido con Dios que ahora conoces la verdad o que la estás conociendo. Es un impacto fuerte cuando las personas son agradecidas. Impactas la iglesia, impactas a las personas. Así que, ¿qué pide Dios a su iglesia en crecimiento, hermanos? Que se regocijen en todo tiempo, que oren en todo tiempo y que den gracias en todo tiempo. Padre, gracias por esta mañana, por tu amor, por tu bondad, por la vida, Señor, por tu palabra, porque podemos orar a ti a través de ese velo que fue cortado para tener acceso directo al trono de tu gracia y encontrar, Señor, alcanzar el oportuno socorro, y que tu palabra, Señor, pueda ser mella en nosotros como una espada de dos filos que penetra hasta nuestro corazón, nuestros pensamientos, las intenciones de cada pensamiento, Señor. Te agradecemos por eso, Señor, que no lo merecíamos, pero ahora en el Espíritu Santo que nos has dado y que tu Hijo Jesucristo nos prometió bajo el Consolador, que iba a ser uno semejante a Él, igual, es tu propio Espíritu ahora en nosotros. Tenemos las grandes promesas, Señor, del arrebatamiento, de la salvación, de la vida eterna, Señor, de un reino eterno, el cual nunca más, Señor, se moverá y tú gobernarás. Señor, hay tanto por qué agradecer, Señor. Gracias porque si mañana, Señor, o hoy mismo,
tú decides tomar nuestra vida o mi vida, Señor, estoy tan agradecido de que tú me vas a levantar de entre los muertos y vas a llevar a todos aquellos que han creído en ti. Y que esta vida terminará, pero vendrá, Señor, una vida nueva, una vida en novedad, en donde no habrá más sufrimiento, más dolor, sino que habrá un trabajo para darte la gloria y la honra a ti para toda la eternidad. Y es algo que nuestras mentes no comprenden, pero sí podemos comprender, Señor, que es verdad, que va a suceder, nuestra fe nos mueve ahí, la fe que solo tú nos has dotado, y por todo esto, Dios, te damos gracias. Y aún, Señor, por las cosas terrenales. Gracias, Dios, por el sustento y el abrigo y el lugar, Señor, donde nos permites morar. Gracias por cada hermano que está aquí, por sus vidas, por su disposición, por el amor que tienen para contigo, Señor. Y te pido que sigas tratando con nosotros, aún en medio de las pruebas, y podamos ser agradecidos contigo. En Cristo Jesús. Amén.